Kevin tenía una moto, una ruta y un oficio honrado: vender pan francés por las calles de Antiguo Cuscatlán. Salía temprano, repartía casa por casa y volvía, hasta que un día de octubre no volvió. 4 meses después, encontraron lo que quedaba de él. No en un hospital, no en otro país. Lo encontraron enterrado en una finca, en uno de los pueblos considerados más seguros de todo El Salvador. Bajo esa fachada de tranquilidad, la Mara Salvatrucha había cavado el cementerio clandestino más grande del país. Y Kevin era apenas uno de los cuerpos. Según un testigo, había más de 200 personas ahí abajo. 200, enterradas en secreto para que nadie las contara jamás. Escúcheme bien, hermano, porque lo que se escondía bajo ese pueblo tranquilo le va a helar la sangre. Este no es el caso de un cabecilla, es el caso de un lugar, un pedazo de tierra donde la Mara borró a familias enteras, y de un muchacho que solo repartía pan y terminó tragado por ese horror. ¿Cómo puede el pueblo más seguro esconder el secreto más macabro? Esa es la pregunta que hoy vamos a responder, porque detrás de esa finca hay un método frío, calculado, pensado para engañar a un país entero, y hay un rostro, el de Kevin, que le va a quedar clavado en el corazón. Pero antes, permítame una cosa. Si usted es de los que todavía rezan por los que ya no están, por los desaparecidos, por las madres que aún los buscan, si es de los que creen que ningún crimen queda enterrado para siempre porque Dios todo lo saca a la luz, entonces bienvenido a los caídos. Aquí contamos, con nombre y con respeto, las historias que otros callan. Suscríbase y active la campanita, que apenas vamos entrando a la finca, porque esta historia esconde 3 preguntas, y le pido que se las guarde bien. Primera, ¿cómo hizo la Mara para convertir una finca en un pueblo tranquilo, en una fosa gigante sin que casi nadie se diera cuenta durante años? Segunda, ¿por qué enterraban a sus víctimas en vez de dejarlas tiradas? ¿Y qué buscaban esconder con eso? Y tercera, la que le va a apretar el pecho. ¿Qué pasó al final con muchachos inocentes como Kevin? ¿Y qué les espera hoy a los que cavaron esas tumbas? Guarde esas 3 preguntas, porque cada una tiene respuesta, y ninguna se olvida fácil. Empecemos por el pueblo del que nadie sospechaba. Nuevo Cuscatlán, en el departamento de La Libertad, al sur de la capital, tenía fama de ser uno de los lugares más tranquilos y seguros del país. Un pueblo limpio, ordenado, de esos que uno pone de ejemplo. La clase de lugar donde uno pensaría que a nadie le puede pasar nada malo. Y precisamente por eso, era el escondite perfecto, porque a la sombra de esa buena fama, en una propiedad rural conocida como la Finca Suiza, pasaba algo que nadie imaginaba. Ese predio se había convertido, en silencio, en el cementerio privado de la Mara Salvatrucha, el lugar donde iban a parar los que la Mara desaparecía. Y todo empezó a destaparse casi por casualidad. A principios de noviembre del año 2021, una investigación llevó a las autoridades hasta esa finca. Y cuando empezaron a escarbar, la tierra comenzó a devolver lo que llevaba años guardando, primero unos restos, después otros, y otros. Lo que parecía un terreno cualquiera resultó estar sembrado de cuerpos. Y lo que destapó todo fue el caso de 2 hermanos. Poco antes de terminar ese año, la búsqueda de 2 hermanos jóvenes desaparecidos condujo a los investigadores hasta ese predio. Cuando encontraron sus cuerpos, entendieron la verdad. Ahí abajo no había una tumba, había un cementerio entero. Y a partir de ahí ya no pudieron parar. Cavaron durante 4 meses seguidos, de noviembre a febrero, y cada semana la tierra les entregaba a alguien más. Un terreno que a simple vista era pasto y matorral, escondía debajo capas y capas de personas. Aquí es donde aparece el nombre de Kevin. Kevin Josué Carrera Paredes tenía toda una vida por delante, un joven trabajador que se ganaba el pan, literalmente, vendiendo pan. Recorría en su moto la zona de Antiguo Cuscatlán, repartiendo, ganándose los centavos de forma honrada. El 28 de octubre de 2021, salió como cualquier día. Y desapareció. Se lo tragó la tierra, sin una explicación, sin una despedida. Su familia lo buscó por todos lados, como se busca a un hijo,
sin saber que la respuesta estaba enterrada en esa finca. Piénselo un momento, con el corazón. Un muchacho que solo vendía pan. ¿Qué amenaza podía ser para nadie? Y esa es justo la parte más escalofriante, porque no era el único inocente. Cuando las excavaciones avanzaron, quedó claro que esa finca no guardaba a criminales entre sí ajustando cuentas. Guardaba gente común. Guardaba a los hermanos Karen y Eduardo Guerrero Toledo. Guardaba a una joven futbolista, Jimena Ramírez, que apenas empezaba a soñar, y a tantos otros que la Mara arrancó de sus casas por cualquier motivo, o sin ningún motivo. Uno de ellos, Víctor Omar, había salido una noche con 2 amigos a divertirse a Santa Tecla. Tuvieron una discusión por la cuenta a la hora de pagar, eso fue todo. Poco después desapareció, y meses más tarde su documento apareció junto a unos restos, dentro de esa fosa. Una vida entera apagada por una discusión de bar. Ahora entienda el tamaño del horror. Escuche bien este número. Las autoridades trabajaron 4 meses en esa finca, desde noviembre hasta febrero, cavando, recuperando, catalogando, y lograron sacar 26 cuerpos y restos humanos. 26. Pero según declaró un testigo protegido en el proceso, ese no era ni de cerca el total. El testigo aseguró que en esa finca, la Mara enterró a más de 200 personas entre el año 2017 y el 2021. Más de 200, y solo alcanzaron a sacar 26 antes de que los trabajos se detuvieran. Imagínese cuántas madres siguen esperando sin saber que su hijo está bajo esa tierra. Pero aquí viene la pregunta que lo cambia todo. ¿Por qué enterrarlos? Porque un asesino común mata y huye. Deja el cuerpo. La Mara, en cambio, se tomaba el trabajo de cavar, de esconder, de borrar. ¿Para qué tanto esfuerzo? La respuesta es tan fría que cuesta creerla. Enterraban a sus víctimas para que no aparecieran, y si no aparecían, no había cuerpo. Y sin cuerpo, no había homicidio que contar. Esas muertes no entraban en ninguna estadística. Se volvían simples desaparecidos, números fantasmas. Así, sobre las tumbas escondidas de esa finca, se construía la mentira de que el pueblo era seguro y de que la violencia bajaba. Léalo despacio, hermano. Mataban y encima borraban la prueba, para vender tranquilidad. Y esa clica tenía nombre. Se hacían llamar los Teclas Locos Salvatruchos, y durante años tuvieron bajo su control total varios municipios de La Libertad: Santa Tecla, Antiguo Cuscatlán, Zaragoza, Comasagua y el propio Nuevo Cuscatlán. En todo ese territorio, ellos decidían quién desaparecía, y la finca suiza era su secreto mejor guardado. Y no crea que esto fue una idea de un día, era un sistema con años. Según relató uno de los testigos en el proceso, la Mara empezó a usar fosas clandestinas mucho tiempo atrás, en los años de la primera tregua entre las pandillas y el gobierno. Desde entonces, enterrar se volvió parte de su forma de operar. Y la finca suiza no era el único hoyo. En esa misma zona de La Libertad, en municipios como Colón, las autoridades han señalado la existencia de más cementerios clandestinos, otros predios donde tanto la Mara Salvatrucha como la pandilla contraria escondían a sus muertos. Piénselo. No hablamos de un caso aislado, de un arranque de locura. Hablamos de una industria del silencio, montada durante años, con terrenos dedicados solo a desaparecer gente. La finca suiza fue apenas la punta que quedó a la vista, y mientras ellos escondían, las madres buscaban. Esta es la parte que a usted, que quizás es padre o abuelo, le va a doler de verdad. Detrás de cada uno de esos restos hay una familia que pasó meses, a veces años buscando, pegando fotos, preguntando en hospitales, en morgues, en Bartolinas, rezando por una llamada. Y de repente, un día, la llamada llega, pero no para decir que apareció con vida. Llega para pedir una muestra de sangre, para cruzar un ADN, para confirmar que ese hueso, ese diente, ese documento encontrado en un hoyo, es lo único que queda de su muchacho. Imagínese ser esa madre. Imagínese pasar de la esperanza a un cementerio en una sola frase. Y para muchas de ellas,
Ni siquiera llegó esa frase. Porque de esos 26 cuerpos, al principio solo unos pocos pudieron ser identificados y entregados a sus familias. El resto quedó como un número, esperando una prueba, esperando un cruce de ADN que confirmara lo que ninguna madre quiere confirmar. Y si el testigo tenía razón, si de verdad hay más de 200 personas bajo esa tierra, entonces hay decenas y decenas de familias que a esta hora todavía no saben, que todavía guardan la foto, que todavía dejan la luz encendida por si el hijo vuelve. Esa es la crueldad más honda de este método. No solo mataban a la persona, le robaban también a la familia el derecho a llorarla, a enterrarla, a despedirse. La dejaban colgada para siempre entre la esperanza y la duda. Un castigo que seguía golpeando mucho después de la muerte. Y aquí es donde esta historia por fin se da vuelta. Porque la Mara creyó que enterrando a la gente la borraba para siempre. Creyó que bajo esa finca, en ese pueblo modelo, su secreto estaba a salvo. Se equivocaron. La tierra no se quedó callada. El plan perfecto para desaparecer gente terminó siendo la prueba más grande en su contra. Porque el país cambió. Con el régimen que empezó en el año 2022, la clica que durante años reinó sobre esa zona de la libertad se vino abajo. Cayeron los que mandaban, cayeron los que cavaban, cayeron los que vigilaban. Y entonces pasó lo que la Mara más temía. Uno de los suyos habló. Un testigo criteriado, alguien que estuvo adentro y conocía el secreto de la finca, se sentó frente a la justicia y empezó a contar. ¿Cuántos había? ¿Desde cuándo? ¿Cómo los llevaban? Ese testimonio, cruzado con cada resto que salió de la tierra, armó un expediente que ya nadie pudo tapar. Cada cuerpo que salió de esa finca dejó de ser un fantasma y volvió a ser una persona con nombre. Cada resto identificado se convirtió en una acusación. Y lo que empezó como un método para ocultar homicidios, terminó siendo el expediente que hoy tiene contra las cuerdas a toda esa estructura. Escuche cómo cerró esto. 218 mareros de esa zona de la libertad enfrentan hoy el proceso judicial. Y no por poca cosa. Están acusados de 42 homicidios, 7 feminicidios, 86 extorsiones y 29 conspiraciones para matar. El horror completo de esa clica, puesto sobre la mesa de un tribunal, cuerpo por cuerpo, nombre por nombre. Piénselo bien, porque aquí está la justicia de la que muchos dudan. Los que cavaban en secreto para que nadie contara a sus muertos, hoy están todos identificados, señalados y procesados. El silencio que construyeron durante años se rompió, y los muchachos como Kevin, que un día salieron a trabajar y no volvieron, ya no son un misterio sin respuesta. Tienen nombre, tienen historia, y su desaparición ya no quedó impune. En esta vida hay quienes creen que se puede matar y borrar la prueba, que se puede tapar el crimen con tierra y seguir como si nada, que un pueblo tranquilo alcanza para esconder el infierno. Pero hay una verdad más vieja que todos ellos. Lo que se hace en la oscuridad, tarde o temprano sale a la luz. La tierra devuelve a sus muertos. Y ninguna fosa es lo bastante honda para esconder a un hijo de los ojos de Dios y de la justicia. Durante años, esa finca fue el secreto que sostenía una mentira, la de un pueblo modelo, tranquilo, sin muertos que contar. Hoy esa mentira está desenterrada, a la vista de todos, y la calma verdadera, la que la gente honrada de esa zona respira ahora, nació de otra cosa, nació de la caída de los que cavaron esas tumbas. Kevin vendía pan. Los hermanos Guerrero tenían una familia. Jimena soñaba con el fútbol. Ninguno de ellos merecía terminar en un hoyo, borrado para maquillar una estadística. Y hoy, gracias a que esa tierra habló, sus nombres pesan más que todo el silencio que la Mara quiso imponerles. Dígame usted, ahora que conoce la historia completa, ¿cree que existe una justicia que se cobra en esta vida, y no solo en la otra? Escríbamelo aquí abajo en los comentarios y déjele una oración a esas familias, que la van a sentir. Y si esta historia le movió el alma, compártala por WhatsApp con su familia, con sus hijos que andan por Estados Unidos, para que sepan lo que de verdad se vivió en esta tierra y cómo hoy está cambiando. Suscríbase a Los Caídos y active la campanita,
porque aquí seguimos rescatando del olvido, uno por uno, a los que la Mara quiso enterrar en silencio. Que Dios los bendiga, hermanos, y que descansen en paz los que un día solo salieron a trabajar.